Gracias por la invitación, gracias principalmente a ustedes, ¿no es cierto?, que se tomaron el tiempo, el de venir hoy día. Y como científico estamos encantados de participar ¿no es cierto?, y que es un experimento. Nosotros que hacemos experimentos, siempre es un experimento, así que estamos encantados de poder, ¿no es cierto?, participar. Gracias, ¿no es cierto?, ahí a la vicerrectoría. En que son charlas que son temas transversales, que pueden tocar distintas áreas, como dijo el profesor, ya sea de matemática, de física, química, filosofía, y hacerlo, ¿no es cierto?, aquí en un ambiente académico y en un tiempo que ojalá que todos, ¿no es cierto?, que tengamos. Nuestro invitado, el profesor Jesús del Mazo, él es biólogo, es licenciado en biología y es doctor en ciencias biológicas de la Universidad, aquí tengo aquí un torpeo, de la Universidad Complutense de Madrid. Él trabaja en el CSIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas de España, un centro solamente dedicado a la ciencia. Él ha hecho varias investigaciones, partió, ¿no es cierto?, que en el campo genético, de la genética, de la citogenética, y posteriormente, ¿no es cierto?, últimamente ha estado interesado en cómo el ambiente, ¿no es cierto?, que nos rodea, puede afectar procesos biológicos tan importantes como la fertilidad. Uno cree, ¿no es cierto?, que la fertilidad tiene que ver con alguna patología, con alguna enfermedad, pero a lo mejor ustedes no se han dado cuenta de que si yo tomo Coca-Cola, a lo mejor la Coca-Cola ¿cierto?, que afecta. O sea, uno dice, no creo que a lo mejor que afecta al hígado, pero ¿qué tal otras cosas distintas, en que uno, ¿no es cierto?, sé que se puede encontrar una sorpresa? ¿Cómo nos afecta la contaminación? Santiago, ¿no es cierto?, sé que es bastante contaminado. Uno dice, bueno, es lógico, ¿no es cierto?, es que afecte a los pulmones, a la tráquea. ¿Y qué pasa con la fertilidad, con los hijos, con el embrión, con el desarrollo? Estos son temas trascendentes hoy en día, emergentes que serán. Estamos recién intentando conocer si es que pasa y cómo pasa. Entonces, además, nuestro invitado tiene la gracia de que no es solamente un buen científico, que tiene muchas, ha hecho bastante divulgación de la ciencia. Aquí tengo, tiene, por ejemplo, dice, profesor del curso Riesgos Ambientales hoy día. Y un título de una charla, ¿no es cierto?, que me interesó, Riesgos ambientales emergentes, tóxicos químicos, y una presentación dice, campaña de un hogar sin tóxicos. Entonces, por sus cualidades científicas y de ponencia, ¿no es cierto?, que está acá, así que le damos, ¿no es cierto?, que la gracia. Ya, Jesús. Gracias. Y que el escenario es todo tuyo. Ya tengo. Ahí que tú tienes. Ya tengo todo acá. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Universidad Pontificia Católica de Santiago de Chile por esta invitación, esta oportunidad de comunicarme con ustedes, esta oportunidad, iba a decir no transgeneracional, sino transalumnal, que tendré con algunos de sus compañeros a través suyo, como han comentado. Y quiero agradecer también, porque algunas de las cosas que voy a contar, y sobre todo las cosas que yo he hecho, se deben en buena parte
a la gente que ha trabajado y ha colaborado conmigo en el laboratorio durante todos estos años. Algunos en este momento son profesores en Chile y quiero agradecerlos a ellos el hecho de poder explicar y poder dar referencias con respecto a lo que de alguna forma les voy a contar esta mañana. Este acto que estoy haciendo supone que me estoy tomando una dosis de unos compuestos que se denominan talatos y que están absolutamente en todas las botellas de plástico de agua embotellada. Uno analiza el agua y encuentra talatos. Estos, como otros cientos y miles de compuestos, son compuestos a los cuales estamos expuestos cada día en nuestra vida cotidiana y evidentemente, y es lo que les quiero mostrar hoy, hay evidencias como todos estos compuestos de los que sabemos y de los que tendremos que investigar para saber más, están afectando, como decía el doctor Moreno, a un sistema importante como es el sistema de la reproducción, el sistema de la fertilidad, que evidentemente es clave para el mantenimiento de las especies. Si no hay fertilidad, las especies desaparecen. Lo que vamos a ver un poco hacer un panorama en esta mañana, es tratar de ver cómo, cuándo y de qué manera estos compuestos pueden estar afectando a la situación en la cual un óvulo y un espermatozoide se encuentran, cómo un óvulo y un espermatozoide se generan y cuáles son los mecanismos no solamente del contenido, es decir, de las células germinales que van a permitir la formación del embrión, sino también del continente, es decir, de las gónadas, masculina y femenina, de los órganos reproductivos, masculino y femenino, y cómo toda esta cantidad de compuestos a los cuales estamos sometidos y de la cual hoy por hoy, si no existe una regulación, no podemos prácticamente casi evitar, como digo, cómo están actuando tanto sobre el continente como sobre el contenido. ¿Esto? No. Bueno, esta es una imagen, no sé si se ve bien, es una imagen muy romántica y muy idílica de un lago, un atardecer, es el lago Apopka en Florida, en el cual, entre otras cosas, una de sus atracciones era la cantidad de cocodrilos y caimanes que tenían. En el año 70 encontrábamos imágenes de este tipo, o se podían ver imágenes de este tipo, en las que un cocodrilo desaparecía, quería marcharse del lago. ¿Por qué el cocodrilo se quiere marchar del lago? Es un poco un cuento, una historia, es decir, no sé si este cocodrilo concretamente se quería marchar del lago por esta razón, pero la razón por la que probablemente quería marcharse este cocodrilo del lago Apopka es esta. En estos gráficos lo que estamos viendo es la longitud del pene de otro lago, del lago Woodfall, también en Estados Unidos, y la longitud del pene de estos animales, de estos saurios, de estos cocodrilos, en dos regiones distintas del lago Apopka. Efectivamente, y estos son datos reales, estadísticamente el tamaño del pene, no les voy a mostrar el pene del cocodrilo, pero el tamaño del pene, créanme, datos científicos, había disminuido radicalmente, con lo cual las posibilidades de apareamiento de los caimanes, de los cocodrilos de este lago, eran mucho menores, y en el año 70 se vio cómo se estaba reduciendo y prácticamente iban a desaparecer los cocodrilos de este lago. No solamente la longitud, sino el grosor también disminuía. Y curiosamente, además, aparecía otra situación cuando se analizaba en la sangre de estos cocodrilos
los niveles de testosterona. Recordarán que es la hormona masculina clásica. Pues resulta que también en el caso de la línea masculina caía drásticamente, casi al 50% los niveles de testosterona en dos regiones del lago, y curiosamente tenían prácticamente el nivel que tiene la testosterona en la línea femenina, en las hembras de cocodrilo. Es decir, se estaban feminizando totalmente. Y eso conducía a esta situación. Uno se pregunta, ¿qué había en el entorno del lago Apopka que alteraba el desarrollo del aparato reproductor de los caimanes? Cuando yo era chaval, recuerdo en mi casa un aparato, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero incluso lo han visto en algunas revistas o en algunas zonas. Entonces teníamos una casa en una zona rural donde íbamos a pasar los veranos y tal, y mi mamá, mi madre decía, niño, echa el flit. El flit era, no sé por qué le llamaba flit, nunca supe por qué esto de flit, era este aparato que nebulizaba, porque hay muchas moscas. Ahora ya prácticamente, por lo menos, casi no se ven moscas, pero entonces había, por lo menos en las zonas rurales en España, muchas moscas y muchos mosquitos. Y entonces se sacaba el flitero y se rociaba de todo esto. No solamente esto, sino que se decía, atención al enemigo. Estos son imágenes de la época, ¿no? Atención al enemigo, el escarabajo de la patata, combátalo eficazmente con un insecticida agrícola, Agrorión, que era lo mismo que esto, que tiene, esta es la palabra mágica, DDT. Lo que había en el agua Apopka eran niveles tremendos de DDT. Es decir, la relación causa-efecto, el DDT, estaba generando la feminización de esos cocodrilos. Pero claro, no solamente eran en el lago, sino que incluso en Estados Unidos y en todo el mundo, la gente era feliz con el DDT. El DDT es bueno para mí, y todos están contentos. Por supuesto que el DDT, después de estas y otras historias en las que también habían aparecido, pues falta de apareamiento de águilas calvas también en una zona de Florida, la desaparición, por ejemplo, de la nutria, o la casi desaparición en Inglaterra, muchos fenómenos en la naturaleza, entre otras cosas debidas al DDT. El DDT se prohibió, pero hoy en día, si nos hacemos un análisis de sangre, uno de los compuestos que podemos detectar tóxicos en nuestra sangre sigue siendo DDT. Es decir, el DDT, como muchos de estos pesticidas y productos utilizados para eliminar escarabajos, moscas, etcétera, etcétera, es persistente y se mantiene durante muchos años. Estos fenómenos no solamente ocurren en los cocodrilos y con las águilas o en las nutrias y tal. Podemos encontrar ejemplos desde invertebrados hasta el hombre, y vamos a ver alguno muy rápidamente. Hay unos tipos de moluscos, unas conchitas. En Europa, por ejemplo, en toda Europa, la especie Nucella lapidus, pero hay muchísimas más en regiones del Pacífico, en Chile también hay algunos de estos tipos, que lo que sucedía, no sé si se verá bien acá, lo que sucedía fundamentalmente, quizás no se ve, es que la hembra en la zona donde tenía los genitales, el pene de este molusco, pues evidentemente no había, solamente había el macho, no se ve bien ahí, y aparecían unas situaciones como intermedias en las cuales había una especie de pseudopene. Los zoólogos abrían aquello, no sabían si era un macho o era una hembra, porque era un pene, pero una cosa un poco extraña. Y esto, que empezó a generar preocupación, empezó a generar la preocupación de todas las cosas porque estaban desapareciendo estos moluscos de las costas, o sea, cada vez había menos. A esto se le llamó imposex, sex, sexo impuesto, es decir, penes
en la línea germinal femenina, y podía ver en 200 especies de gasterópodos. ¿Cuál era el causante en este caso del imposex? Pues este compuesto, el TBT, el tributilestaño. ¿Para qué se utilizaba y se sigue utilizando el TBT? Básicamente para pinturas de barcos como sistema desincrustante. Es decir, yo pinto el barco con este producto y no me crecen allí ningún tipo de moluscos, con lo cual, estupendo, los barcos van más rápidos, etcétera, etcétera. Para estos moluscos no les parecía lo mismo. De hecho, cuando se ha regulado ahora el uso del tributilestaño y se ha eliminado, o por lo menos ha controlado mucho el uso de este compuesto en pinturas de barcos, han vuelto otra vez a aparecer. O sea, se están repoblando otra vez las zonas en las cuales prácticamente había desaparecido este tipo de moluscos. En humano. Todo esto estamos hablando, como decía antes, del continente, es decir, de aquello que facilita la fecundación, aquello que facilita la fertilidad, gónadas, órganos genitales. Hay unas malformaciones de los genitales masculinos. En general voy a hablar a partir de ahora casi todo de la línea masculina por dos razones. La razón fundamental es que es probablemente donde mayores estudios y evidencias científicas hay del efecto de toda serie de estos compuestos, y por otra parte porque en la línea femenina, digamos, todos estos compuestos actúan a otros niveles y generan probablemente otro tipo de problemas, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso humano, cáncer de mama. La asociación entre cáncer de mama y estos compuestos es una asociación clara y definida. Lo que pasa es que eso llevaría por lo menos otra charla, otras dos charlas. Voy a referirme fundamentalmente a la línea masculina, que, como digo, hay bastantes datos. Hay dos tipos de malformaciones, que es en la formación del meato urinario, que en la situación normal es al final del glande, del pene, pero en situaciones relativamente frecuentes y cada vez, por desgracia, más frecuentes, en el desarrollo del órgano genital masculino, pues se queda en situaciones intermedias, incluso en situaciones perianales, cerca del ano, es decir, el final de la uretra. Esto, que se denomina clínicamente hipospadias, está siendo un fenómeno cada vez más frecuente. El otro es el que se denomina criptorquidia, de testículos ocultos, que lo que hace, conlleva es que durante el desarrollo, el periodo antes del nacimiento, los testículos descienden hacia la bolsa escrotal, de alguna manera, entre otras cosas para mantener una temperatura inferior a la que tiene el cuerpo en general y permitir que las células germinales se desarrollen adecuadamente. Bueno, pues lo que sucede en muchos casos es que no descienden o quedan en situaciones intermedias. Esta situación, como digo, que se denomina criptorquidia, pues resulta que está aumentando tanto el hipospadia como la criptorquidia. Todos estos mecanismos de desarrollo de los órganos genitales tienen, como veremos, un componente de regulación hormonal. Es decir, algo tenemos que estamos alterando la regulación de las hormonas que generan este tipo de situaciones. En este caso, por ejemplo, les muestro un trabajo hecho en Sicilia, en el cual analizaron la exposición de distintas regiones de Sicilia a compuestos pesticidas, como el DDT, pero bueno, los modernos, digamos, ya los modernos ya no nos pasa nada. Bueno, pues analizamos los niveles de pesticidas y el nivel de exposición que tenían esas poblaciones en relación con el porcentaje de este tipo de malformaciones que aparecían en niños recién nacidos, tanto de hipospadia como criptorquidia, y lo dividían en baja exposición, exposición media o exposición alta. Los datos y las evidencias científicas mostraban que tanto la hipospadia, que es estas líneas azules, como la criptorquidia, que es esta línea roja, como la amarilla, que son las dos cosas a la vez, tenían, como ven, una relación clarísima
con los niveles de exposición a pesticidas en general, aun con mezcla de pesticidas en esta población de Sicilia, en este estudio concretamente publicado en el año 2006. Es decir, estamos empezando a tener, por tanto, evidencias de lo que está pasando. Todos estos compuestos se han denominado disruptores endocrinos. Habréis oído la palabra frecuentemente. Son disruptores endocrinos porque lo que hacen es alterar el equilibrio endocrino, es decir, el equilibrio de las hormonas. Y bueno, pues se definen como cualquier sustancia química exógena que tiene efectos para la salud de un organismo o su descendencia, que veremos ahora, y como consecuencia de cambios en el sistema y en la función endocrina. Así pues, tratando de hacer un resumen de qué es esto del sistema endocrino. Endocrino viene de secreción interna propia. Secreción interna son señales químicas, es decir, cualquier hormona en el fondo lo que es una señal química. La señalización es a distancia, o sea, en un órgano se produce la hormona y el receptor de esa hormona normalmente está en otra zona alejada, no siempre, pero fundamentalmente. Todo en conjunto asemeja un poco a una situación como la de las comunicaciones espaciales, estelares, en el cual uno manda una señal desde la Tierra, llega a un sitio, hay un receptor y la vuelve a mandar a otro sitio. Es decir, de alguna manera es un ejemplo de cómo actúan las hormonas. Es decir, no hay conductos, sino es a través de la sangre, etcétera. No hay, en la mayoría de los casos, el punto en el que se produce la hormona y donde se recibe para realizar su función. En conjunto, en la especie humana, podemos contar más o menos del orden de unas 50 hormonas que están funcionando. Muchas de ellas interrelacionadas, y estas hormonas tienen una importancia, entre otras. Por supuesto, habréis oído hablar de la insulina, que es una hormona, pero entre otras tipos de hormonas están las hormonas que desarrollan los caracteres sexuales, los órganos genitales, las gónadas y aquellas células, finalmente, el espermatozoide y el óvulo, que van a ser capaces de generar un nuevo individuo después de la reproducción. Es decir, con todo esto en lo cual nos estamos encontrando, podemos preguntarnos que tenemos ahora nuevas hormonas procedentes de los plásticos, procedentes de los pesticidas, de los fungicidas, etcétera. Mirad, en este momento se calcula que entre 80.000 y 100.000 compuestos están presentes en nuestro entorno y a los cuales estamos expuestos. Entre 80.000 y 100.000. De los cuales solamente unos 40.000, de los de 40.000, menos de la mitad, se sabe algo de su posible efecto. De más de la mitad no se sabe absolutamente nada. Y desde luego de los que se sabe a veces muy poco de su efecto sobre el funcionamiento de todo el sistema implicado en fertilidad, fecundación, etc. Cada año además se producen 1.500 sustancias nuevas. Hemos visto parte de lo que decía antes del continente, órganos genitales, gónadas, etcétera, pero también el contenido. El contenido son las propias células germinales, espermatozoides, óvulos, cómo durante su desarrollo pueden estar alterándose por el efecto de estos compuestos. Todos los datos, y probablemente estos socialmente lo habrán leído en periódicos y en sitio, pero estos son los datos reales, los datos científicos, lo que se denomina metaanálisis para aquellos de matemáticas y estadística, etcétera, en el cual son cientos o miles de individuos, en los cuales se determina la calidad y la cantidad espermática, es decir, cuántos espermatozoides hay por eyaculado, por centímetro cúbico, y qué calidad, es decir, si son normales, como este espermatozoide que aparece aquí, en primer lugar, o tienen formas anormales, como todas y cada una de esas. Bueno, pues tanto la calidad como la cantidad, como veis a lo largo de los años,
sobre todo en los países donde se ha podido estudiar, porque llevan tradición de analizar este tipo de cosas, desde los años 30 hacia más adelante, hay datos incluso actuales, ha ido cayendo paulatinamente, con una caída estimada del orden del 1% anual acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento el número de espermatozoides y la calidad espermática es justo la mitad de hace 50 años. Justo la mitad. Y que cada año cae un 1% más. ¿A dónde vamos a ir? Pues esta es la gran cuestión. Veamos un poco muy rápidamente cómo se produce este contenido. En la línea germinal masculina, cómo se producen estas células germinales. Esto es un diagrama, una imagen de un testículo que está formado por multitud de pequeños túbulos, que es donde se forman los espermatozoides, que luego todos van hacia una especie como de cisterna de región donde se recogen, posteriormente van por unos conductos, el epididimo, etcétera, hacia vesículas seminales, etc. Entonces, se forman fundamentalmente en estos túbulos del testículo, que en una imagen, si nosotros hiciéramos un corte y lo miráramos a un microscopio de barrido, pues veríamos una imagen de este tipo, es decir, estos serían los túbulos. En la parte central hay una zona, digamos, como hueca, que es donde al final se producen, desde acá hasta acá, se van diferenciando y al final llega al espermatozoide y son recogidos por ese sistema de canales venecianos testiculares hasta el epididimo. Esto sería un túbulo aislado en el que ven las colas de los espermatozoides. ¿Recuerdan? Espermatozoide moviéndose con su cola, pues estas son las colas de los espermatozoides que van por el centro de esa tubería, de ese canal, de ese túbulo, y que se han formado desde estas celulitas que hay aquí, en la zona basal, se van diferenciando hasta llegar a el espermatozoide tal como lo conocemos. Hay distintos tipos de imágenes, pues un túbulo, como decía antes, cortado así a través, ahí esas son las colas de los espermatozoides, un corte que los histólogos ven en el cual todo este tipo de células, cómo se va diferenciando hacia estos espermatozoides que tienen esa morfología así, y cómo todo se desarrolla. Efectivamente y evidentemente es un sistema muy complejo. Y además de muy complejo, tiene que estar perfectamente regulado. Quiere decir que cualquier incidencia en ese proceso complejo de regulación, esto es como los coches, cuanto más sofisticados y más cosas tienen, pues sí, pueden ser más eficaces. Y hemos evolucionado hacia sistemas eficaces de reproducción. Pero también el día que se nos rompe la ventanilla del coche y tal, ya no lo podemos arreglar como lo arreglábamos antes, hay que ir al taller porque es sofisticadísimo. Es decir, que esta es la situación. Hay una cuestión que yo creo que es muy interesante para empezar a considerar y en la cual nosotros en los últimos años hemos puesto énfasis, es en que tanto las células germinales, precursoras de los gametos, es decir, de los espermatozoides y de los óvulos, y las gónadas donde se alojan, son muy, muy precoces. No sé si se ve bien, es un embrión humano de 5 semanas. Que en humanos son 5 semanas, pero en ratón, que es un sistema modelo en el cual voy a contar algunas cosas y tiene mucha semejanza, lógicamente, con el humano, somos mamíferos los dos, equivale a 10 días después de la fecundación, 10 días y medio más o menos. En esa situación ya están formándose las células germinales, o sea, en etapas tan sumamente tempranas. Aquí no sé si se ve bien, estos serían disectados 2 gónadas, en este caso de ratón, ya de 13 días y medio, en el cual ya la diferenciación de las gónadas es incluso morfológicamente patente. Aquí ven un poco esas trabéculas que van a formar los túbulos, etcétera, en 13 días y medio de ratón, en edades muy, muy tempranas, es decir, equivalente a 7, 8 semanas en humano. Es decir, cuando la madre casi está empezando a celebrar, a darse cuenta de que bueno, está embarazada y va a esperar pues casi en ese momento ya están formándose las células germinales, es decir, muy tempranas, muy precoces.
Por tanto, todos estos disruptores endocrinos pueden estar actuando sobre esa situación en la cual ya se están generando esas células germinales. La pregunta es, ¿cómo ejercen su acción los disruptores endocrinos? Vamos a aprender un poco de lo que sabemos y de las ideas que tenemos con respecto a esta pregunta. Dos cuestiones así como muy claras, quizás no hace falta que se acuerden de los nombres, pero luego les sonarán. Funcionan o bien como agonistas o como antagonistas. Es decir, cuando funcionan como agonistas, lo que hacen es que, decíamos antes que una hormona tiene que ir a un receptor, estos disruptores endocrinos lo que hacen es que ocupan el espacio que tenía que ocupar la hormona y bloquean, o sea, llegan al receptor actuando como si fuera una hormona, con lo cual activan todo el sistema cuando no lo deberían activar, cuando todavía, digamos, ni siquiera existe la hormona. Pero llega el disruptor endocrino, llega el compuesto que está mimetizando y suplantando la hormona y hace que se aceleren una serie de procesos. ¿Cómo pueden actuar también? Con una situación intermedia. Es como agonistas o como antagonistas. Es decir, activando por un lado el receptor o bloqueando el receptor. Entonces, eso supone que la activación es menor que la situación normal. Y pueden actuar directamente como antagonistas, taponando físicamente, de alguna forma, el receptor, de tal forma que cuando llega la hormona, allí no puede actuar. Esto es una de las formas, estas son las formas fundamentales, cómo están actuando todos estos compuestos disruptores endocrinos. Muy rápidamente decir, bueno, y a nivel molecular, porque claro, vamos preguntándonos cada vez cosas más a fondo y vamos investigando en cómo se originan estos procesos. A nivel molecular, ¿qué es lo que hacen estos compuestos y qué es lo que hacen las hormonas? Pues lo que hacen es, una vez que se han unido a su receptor correspondiente, pues llega la hormona, esto sería una célula, lo que hacen es activar genes a través del DNA. Llegan al DNA y un gen determinado dice, ponte a fabricar una proteína intermedia, que es el RNA, y a partir de ese RNA se va a generar una proteína, a partir de esa molécula de RNA se genera una molécula de proteína necesaria en su momento determinado. Es decir, este es el sistema molecular en el que generalmente actúan y nos preguntamos, entonces los disruptores estos, ¿mediante qué mecanismos están actuando? Pues están actuando con un sistema que podríamos decir de llave-cerradura o hormona-receptor. Es decir, el receptor tiene una estructura y unas características que permite que una determinada molécula active ese receptor, es decir, como si fuera una llave y una cerradura. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, esto es una hormona natural, la típica hormona femenina, el estradiol, un estrógeno, y esta es la estructura química de una sustancia que se denomina nonilfenol, que es un compuesto en el cual estamos expuestos. Concretamente la mayor fuente de exposición de nonilfenol pues son todas las sartenes estas antiadherentes que vemos que se van descascarillando poco a poco y decimos, bueno, ya la tiraré la semana que viene y tal. Bueno, pues todo eso es nonilfenol que nos tomamos directamente. Este es el nonilfenol. Estos son resultados nuestros de unos experimentos que voy a contar muy rápidamente, en el cual sometimos a ratones a distintos compuestos, a 5 compuestos, distintas dosis y distintos momentos del desarrollo. Esto que ven aquí, que es una cosita así con muchos colorines, básicamente lo que quiere decir son representación de los niveles de acumulación de determinados genes. Lo que estudiamos no fue un gen, ni 2, ni 3, sino todos los genes que se pudieran expresar en testículo. Estamos hablando del análisis de 20.000 genes. Cuando analizamos esos 20.000 genes, lo que queríamos ver era, en relación con la situación en la que los animales no estaban expuestos, si había genes que estaban aumentados o disminuidos. Cada una de esas rayitas corresponde a un gen perfectamente caracterizado. O sea, yo podría decirle, pues este es el gen que produce la proteína tal, este es el tal. Cada una de esas rayitas verdes quiere decir que tiene unos niveles menores en animales expuestos
que los que les corresponden. Y las rayitas rojas quiere decir que tienen unos niveles mayores. Es decir, en cada uno de estos compuestos, de estas sustancias, concretamente en este caso es el talato, esto que yo me tomo de vez en cuando, en cada una de estas situaciones se produce esa alteración. Estamos hablando de 2.676 genes que se desregulan, se alteran en el testículo de animales expuestos a un compuesto solo, a cada uno de ellos. Y lo más curioso, que eso nos dio pie para estudiar otra serie de cosas, es que esa desregulación se producía ya simplemente con que la exposición hubiera sido en las primerísimas etapas del desarrollo. Aunque luego ya al animal no le diéramos nunca más el compuesto, cuando era adulto aparecía lo mismo que si hubiera estado tomándolo toda la vida. Otra de las características que tienen estos compuestos es aquello que decía Aristóteles en su Metafísica: el todo es más que la suma de las partes. Veamos un ejemplo. Estos son compuestos, no les voy a decir ni siquiera los nombres: bisfenol A, distintos compuestos que son contaminantes habituales. Cuando nosotros analizamos el efecto que tienen estos compuestos individualmente, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 8 compuestos distintos, este es el efecto que tiene cada uno de ellos. Decimos, claro, nosotros estamos puestos no a un compuesto, decía antes, a cientos de compuestos o a lo mejor a miles de compuestos a la vez. Será la suma de todos ellos, es decir, lo que me hace el nonilfenol, lo que me hace el bisfenol, lo que me hace todo en conjunto. Es decir, cuando uno hace esto, pues bueno, pues la suma de todo eso sería, pues en este caso de 8 compuestos, esto que ven aquí. ¿La realidad cuál es? La realidad es esta. No es la suma, es mucho más que la suma. Hay lo que se llama un efecto sinergístico, de tal forma que la potenciación de unos con respecto a otros es mucho más que la suma. Es decir, es una de las características del efecto de la exposición a estos compuestos. Otra de las características, decía Paracelso, este investigador suizo de nombre endiablado, que todo el mundo lo llamaba Paracelso, la dosis hace el veneno. Paracelso decía, yo tomo, cualquier cosa puede ser un veneno, si me tomo mucha cantidad, me enveneno. Entonces, con ese principio de la dosis hace el veneno, quiere decir, y lo son en toxicología clásica general, se dice, bueno, cuanta más dosis, lógicamente más efecto. Yo, mire usted, me estoy tomando muy poquito bisfenol A, o sea que esto no me va a envenenar. Si me tomo la botella, a lo mejor sí. Entonces, este es el criterio. Con lo cual se establecen una serie de palabrotes, de palabras, que se vienen en todos los libros y en todos los tal, que son el NaOL, que es efecto no observado en inglés. Es decir, mire usted, a partir de esta dosis, hasta esta dosis no observamos ningún efecto. Cuando vamos subiendo la dosis, vamos observando un efecto claro. Y este es el punto, que se llama el LOAEL, más bajo, en el cual observamos efectos que pueden tener. Por tanto, es muy fácil coger un compuesto y decir, voy a determinar cuáles son los niveles. Ya hemos visto que sinergísticamente no es cierto, pero incluso así tampoco es cierto. No es cierto porque muchos de estos compuestos se comportan de esta manera. A niveles, y hay muchos datos, podría presentar, a niveles bajos tienen mucho más efecto que a niveles intermedios. En otros casos la curva es justamente al revés, es decir, primero muy poco, luego mucho y luego vuelve a caer, es decir, lo que se llama efecto no normotónico. Quiere decir que no siguen este principio de dosis-efecto. A dosis muy bajas pueden tener incluso mayor efecto que a dosis muy altas. Otra cosa que hemos aprendido. Decía antes que las células germinales se originan en etapas muy tempranas. Les voy a poner unos ejemplos de cómo se originan estas células en el modelo de ratón, que sería el equivalente al humano. Estamos hablando aquí de 7 días y medio, pues serían prácticamente 5 semanas, 4 semanas y media, 5 semanas desde la concepción en humano. Esto es en ratón. Se originan a partir, estos serían
embriones muy prematuros de unas celulitas que se denominan primordial germ cells en inglés, células primordiales germinales, en una región del embrión y que tiene unas características muy curiosas. Bueno, estas celulitas las podemos seguir porque experimentalmente, les voy a contar algunos de experimentos y de cosas que hacemos en el laboratorio experimentalmente, podemos marcar las células genéticamente. Podemos, por ejemplo, tener ratones verdes fluorescentes, son ratones transgénicos a los cuales les hemos generado en el laboratorio y tenemos ya todos sus descendientes, puesto que tienen integrados en su propio genoma un gen que le hemos metido, que es inocuo, pero que es el que es capaz de producir una proteína que es verde fluorescente. Esta proteína se obtuvo de una medusa australiana, que sabía que era fluorescente, entonces se metió el gen que produce la proteína y los ratones, como les ven aquí, frente a los otros que no lo son, pues estos ratones, cuando les pones la luz ultravioleta, son fluorescentes. Algún compañero decía, oye, nos lo llevamos a una discoteca y con la luz negra esa y tal. Es decir, que podemos marcar las células. Podemos marcar todo el ratón o podemos marcar células concretas y podemos marcar entre ellas células germinales. Cuando marcamos células germinales, las células germinales ahí fluorescentes, ven que son las que se están generando en este embrioncito de 7 días y medio, que evidentemente no llega ni a 1 milímetro. Vamos a ver una cosa curiosa, que es si nosotros cogemos este embrión y hacemos un corte así, vemos cómo estas células que provienen se mueven a través de una zona del intestino para llegar a colonizar lo que es la gónada. Estamos hablando, como digo, de situaciones de 9 días y medio en ratón, muy temprana. Espero que esto funcione. A ver. Bien, este es el embrión que vamos a estudiar, que estamos estudiando. Veis que es una cosa bastante informe. Si cogiéramos un embrión humano equivalente sería exactamente igual. Y vamos a ver realmente cómo estas células, in vivo, directamente, ven que se mueven, se están moviendo. Estas corresponden a las células que están migrando de ahí hacia lo que van a ser las gónadas de este ratón, en este caso. Al hacer el corte vemos que estas células, no sé si se ve muy bien, migran en esa dirección cuando llegan a un punto hacia esa zona de las que se denominan crestas genitales. Aquí exactamente igual, como ya están migrando hacia las crestas genitales, van a estar ahí. Sería la situación esta que van de acá a acá. Es decir, que vamos a verlas así como muy rápidamente. Podemos ver en vivo directamente cómo estas células migran, cómo estas células se forman y por tanto cómo estas células se alteran cuando este animal puede estar expuesto o no a estos compuestos. Sabemos además que evidentemente son estas células germinales, porque cuando cogemos estas gónadas embrionarias totalmente y las ponemos a luz ultravioleta, pues vemos que lo que fluorescen son las células germinales que ya habíamos marcado en su momento. Bien, un punto. Otro dato epidemiológico importante, el cáncer testicular. El cáncer testicular es en estos momentos el cáncer que tiene mayor incidencia en jóvenes entre 15 y 35 o 40 años. El cáncer sólido. La tendencia claramente en distintos países en donde se ha estudiado es, como ven, alarmantemente ascendente. Es decir, va subiendo cada vez mayor la incidencia de cáncer testicular. ¿Y qué características tiene el cáncer testicular? Entre otras, si nosotros vamos a un cáncer testicular y analizamos las células de ese cáncer testicular,
¿Saben qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es que esas células tienen las características de esas PGCs que veíamos fluorescentes. Son células embrionarias, fundamentalmente. Tienen características de células embrionarias. Consecuentemente, cuando a un varón le aparece un cáncer testicular, ese cáncer testicular, de alguna manera, tiene su origen en alteraciones durante la vida embrionaria. Nosotros estudiamos el efecto que tienen todos estos compuestos, pero permítanme hacer un pequeño paréntesis, porque cuando uno investiga y se hace preguntas, a veces le surgen otras preguntas, y las otras preguntas que surgen pueden tener incluso una dimensión, un carácter diferente a lo que uno propiamente está estudiando. En cualquier cáncer, no en el cáncer testicular, en cualquier cáncer se produce porque hay una proliferación y diferenciación, alteración de las células que sean, y empiezan a proliferar muchísimo. Esto es lo que se denomina, y son la mayoría de los cánceres testiculares, carcinoma in situ, una cosa que dicen los patólogos. Quiere decir que las células cancerosas están ahí localizadas. Hoy en día los cirujanos son muy buenos y no hay mayor problema. No tienen cáncer de este tipo, se le extirpa y asunto concluido. Por fortuna, los cánceres testiculares, como tienen estas características, no son cánceres muy agresivos. Pero la agresividad y la muerte por cáncer en general se produce por la situación en la cual estas células adquieren carácter móvil, son capaces de salir de esa zona y generar lo que se llaman las metástasis. La gente de cáncer se muere por metástasis, no por el cáncer primario normalmente. Y qué curioso que en el cáncer testicular resulta que estas células, que son mótiles de una forma natural, las hemos visto moverse tal, sin embargo, no se mueven. Sin embargo, no generan esta situación de metástasis. Es decir, cómo estas células germinales, embrionarias, pierden justamente la capacidad mótil, por fortuna, y no generan metástasis. Bueno, esto es una pregunta colateral a lo que estábamos estudiando, la dejo ahí, alguno de ustedes a lo mejor dentro de poco la contesta. Hay algunas posibles soluciones. Esto es importante porque, claro, cuando uno estudia este tipo de cosas y ve por qué sí o por qué no se mueven o pierden la capacidad, puede empezar a pensar en dianas terapéuticas, puede empezar a pensar en, sabiendo de cuál es la característica de estas células, hacia dónde podemos dirigir una investigación totalmente aplicada, en este caso, en cáncer, no en cáncer testicular, sino cualquier cáncer. Volvamos al cáncer testicular. Como decía, hay un aumento tremendo, es de origen embrionario, y lo que estamos viendo es que tenemos un cáncer con 25 o 30 años en testículo de aquello que nos sucedió cuando éramos un embrión de 5 semanas. No es el primer caso. El caso más paradigmático y más conocido es el caso del DES, del dietilestilbestrol. En los años 50 o 60 prácticamente a cualquier señora embarazada que tenía posibles problemas de aborto, que parecía que tal, incluso por si acaso, le recetaban unas pastillitas, que era el DES, el dietilestilbestrol, que tiene esta fórmula, y que un farmacéutico alemán, que fue el que la sintetizó, el que la descubrió, mientras hacía estas fórmulas, no solamente encontró esa, que tenía una actividad estrogénica, es decir, como hormona femenina muy alta, sino que además también sintetizó esta otra, el bisfenol A. Esto que yo me tomo también dentro de las... y que ahora han prohibido en los... ¿cómo llaman ustedes? En las mamaderas de los niños, etc. El bisfenol A. Este es el bisfenol A. Ven que la fórmula es muy parecida. Se descubrió al mismo tiempo que el DES, el dietilestilbestrol. ¿Qué pasó con el DES? Pues pasó una situación en la cual de pronto empezaron a aparecer chicas jóvenes que tenían un tipo de cáncer vaginal muy extraño, células claras, que no era habitual. Y apareció una, y apareció otra en la misma zona, y apareció otra. Y dijeron, hombre, algo está pasando aquí.
La razón de lo que estaba pasando es que todas las madres habían tomado DES. Incluso hay en Estados Unidos y en otros sitios asociaciones de afectadas por el dietilestilbestrol. Quiere decir que volvemos a la misma situación. Cuando era un embrión temprano, estaban alterándose una serie de células que se manifestaban posteriormente cuando eran adultas y le estaban produciendo un cáncer, en este caso bastante agresivo, relativamente agresivo, en la edad adulta o en la adolescencia, como estaba sucediendo. Este era el DES y este es el BPA, el bisfenol A, al cual estamos expuestos absolutamente continuamente. Voy a explicarle brevemente unos experimentos últimos, tratando de profundizar en cómo están funcionando estos compuestos. Y voy a poner un ejemplo que es con el que hemos trabajado en estos 2 últimos años, que es la vinclozolina. La vinclozolina es un fungicida bastante empleado, sobre todo en cultivos de verduras, frutas, y he señalado aquí viñedos en rojo porque ustedes, como en España, son buenos productores de vinos y tienen muchas viñas. ¿Y qué es lo que tiene? Pues esta es la fórmula de la molécula, que también, como ven, tiene una cierta semejanza con los estrógenos. Tiene una actividad antiandrogénica, es decir, que contra las hormonas masculinas, digamos por caso, y antagonista, es decir, aquellos que bloqueaban los receptores correspondientes. Como digo, por ejemplo, en Europa se ha prohibido el uso de vinclozolina, o se ha limitado muchísimo, excepto, y se ha relajado mucho más, en 3 tipos de cosas: en los cultivos de kiwis, que ustedes también cultivan, en los de, como llaman aquí, la frutilla, en los de frutilla y en el vino, y en las cepas. Ahí se ha tolerado, ahí no lo estamos tomando. ¿Qué es lo que hace y cuáles son los experimentos? Y voy a tratar de resumirlos muy brevemente. ¿Qué nosotros hicimos? Pues lo que hicimos fue exponer a madres gestantes, es decir, desde el momento de la concepción, a dosis de vinclozolina por vía oral. ¿Qué dosis les poníamos? Pues entre otras dosis le poníamos una dosis que era lo que estaba legislado en todos los sitios como que no tenía efecto. El NOAEL, aquel que decíamos, el NOAEL de la vinclozolina es de 1,2 miligramos por kilo de peso y día. Bueno, pues nosotros le vamos a poner 1, menos de lo que no produce. Le poníamos un miligramo, una dosis muy bajita, y veíamos en esas PGCs, en esas células germinales embrionarias, qué es lo que estaba pasando. Y otros animales también expuestos, dejábamos que llegaran a la edad adulta, los machos los cruzábamos con hembras que no habían estado expuestas. Y también estudiábamos qué es lo que estaba pasando. O sea, por una parte los embriones y por otra parte los animales adultos. Pues lo que estaba pasando, y empezamos a buscar cosas. Lo primero que veíamos es que incluso a dosis bajas, fíjense, el nivel de fertilidad de estos machos se reducía. Se estaba reduciendo con esas dosis que no tenían ningún efecto. El experimento lo continuamos y es qué es lo que queríamos ver y cómo lo continuamos. Bueno, dijimos, vamos a ver generaciones siguientes, es decir, estos machos que ya no están expuestos, por supuesto, solamente estuvieron expuestos durante la vida fetal, y los cruzamos, como hemos dicho antes, con hembras, veíamos que había caída en la fertilidad, y entonces los descendientes, esto está un poco alterado, los descendientes los seguimos cruzando con hembras normales, ya ninguno de estos animales están expuestos, así hasta 3 generaciones. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues la fertilidad, vean, era igual de decaída en dosis, sobre todo en dosis altas o incluso en dosis bajas, que en la primera generación. Es decir, los ratones cuyos abuelos habían estado expuestos en la vida embrionaria a dosis por debajo de los niveles permitidos, aceptados como que no pasaba nada, estaban los abuelos en la vida embrionaria. Los nietos tienen el mismo efecto. Se ha transmitido transgeneracionalmente el efecto. Dijimos, hombre, a lo mejor solamente es en el caso de la fertilidad. Vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, vamos a contar en todas estas generaciones
el número de esas células primordiales germinales que veíamos antes fluorescentes y que podemos contar en un momento determinado, pues es que resulta que el número de células germinales ha caído. Y ha caído en la primera generación y cae en la segunda. En este caso, en la tercera, parece que se recupera. Pero veamos otros parámetros. Quizá no se ve muy bien. En animales adultos, cuando hacemos cortes histológicos, podemos determinar células que se están muriendo, lo que se denomina muerte por apoptosis. O sea, las células se mueren de una forma normal. Cuando las sometemos a un estrés, puede que mueran más. Contábamos en el testículo de adultos que habían estado sometidos en la vida fetal, cuántas células en testículo adulto se morían o estaban muriendo en este experimento. Y lo que veíamos es que había en testículo adulto mucha mayor muerte celular. O sea, las células se morían más, pero no solamente en la primera generación, como ven aquí, sino en la segunda y en la tercera, otra vez igual. El efecto de la muerte de células germinales se había transmitido a través de generaciones. Dijimos, hombre, a lo mejor se mueren solamente en la vida adulta. Vamos a ver si se están muriendo ya en la vida embrionaria. Esto es una célula estos serían células en cortes de estos testículos de embrión. Aquí no se ve muy bien, no sé si en el otro. Hay mucha luz. Bueno, podemos marcar las células que son germinales realmente, las PGCs, con un colorante, con un sistema, y con otro ver las que mueren. Esta sería una célula que está muriendo, pero que no es PGC. Pero estas otras, que aquí no se ve bien, pero combinan los dos colores, son células embrionales germinales que además están muriendo. Es decir, que las que se mueren ya son directamente en la vida embrionaria. Quisimos profundizar, y ya con esto voy a acabar, quisimos profundizar en cuáles eran los mecanismos que hacían que estas células murieran, que hubiera falta de fertilidad, mecanismos moleculares básicos. Y nos decantamos por una situación. Antes les había comentado que las hormonas o los disruptores endocrinos lo que hacen es regular de alguna forma que el DNA se transcriba a una molécula de mensajero, de RNA mensajero, y que este RNA mensajero es el que es capaz de producir una determinada proteína. Hay unos sistemas mucho más recientes que determinan que, además de las regulaciones clásicas a nivel de genética molecular, digamos, hay unos reguladores que se denominan microRNAs, que son moléculas de RNA capaces de interaccionar con estos RNAs mensajeros, y lo que hacen fundamentalmente es bloquear que estos mensajeros produzcan la proteína. Es decir, son reguladores negativos, estos microRNAs. Bueno, los microRNAs eran una cosa así como un poco anecdótica. Estos microRNAs, en el año 98, estos dos señores, Melo y Fire, publicaron en la revista Nature el efecto de estas pequeñas moléculas de RNA capaces de interaccionar sobre el mensajero de una forma negativa. Esto, publicado en el 98, les valió en el año 2006 el premio Nobel. Digamos la importancia que tiene esto. Tiene una importancia tremenda hoy en día. Hay compañías, muchísimas compañías ya dedicadas al estudio de microRNAs, desde cosmética, etcétera, porque mediante esa situación podemos modular y controlar la expresión de genes y, por tanto, al final, la expresión de proteínas. Es la importancia que, por ejemplo, en el The Economist, que no tiene nada que ver con la biología, ni a lo mejor algunos de ustedes son aquí o serán economistas, la portada en el año 2007 decía el Big Bang de la biología, y decía, entre otras cosas, las estrellas de este universo del RNA son los RNAs pequeños reguladores conocidos como microRNAs. Portada de The Economist el año 2007. Es decir, que no era cualquier cosa. Bueno, pues con esto resumo un poco resultados que hemos obtenido. Dijimos, bueno, pues vamos a estudiar en todo este sistema de las células primordiales, de la infertilidad producida por la vinclozolina, etcétera y tal, habrá microRNAs que estén desregulados, porque sabemos
qué microRNA regula a qué gen y ese gen qué función tiene. Aquí, como en color así rosado, son 3 microRNAs. Analizamos muchísimos y encontramos 3 que estaban desregulados positivamente, es decir, que había muchísima mayor cantidad de ese microRNA que lo que correspondía. Como estamos diciendo que estos microRNAs lo que hacen es regular negativamente genes, estos son genes, es decir, lógicamente del gen al que desregulan tendremos que encontrar menos. Efectivamente es lo que encontrábamos, que había menos de ese gen. Eso pasaba para... Tienen nombres, MIR21, de microRNA 21, MIR23. Hay miles o cientos de estos microRNAs en general. Aquí pongo estos 3. Todos ellos, y pongo estos 3 porque tienen en común que regulan negativamente un gen que produce una proteína que se llama BLIM, el nombre es lo de menos, pero que es crucial y fundamental para que las células primordiales germinales se desarrollen. Con lo cual, si todos estos estaban alterados hacia arriba, lo que esperábamos, o lo que deberíamos esperar, es que efectivamente lo que encontramos, que este gen, que es primordial para la célula, cae, absolutamente. Y la caída de este gen provoca lo que veíamos antes, la caída de las células primordiales germinales, la muerte celular, la infertilidad, etc. Todos estos datos cuantitativos, no nos los estamos inventando, tenemos los datos ahí y ahí está el experimento. Todos estos datos, tanto de las subidas de estos microRNAs como de los genes que regulan esos niveles alterados, están alterados en 3 generaciones, de las cuales solamente en la primera, durante la vida embrionaria, ha estado expuesto a dosis bajas, por debajo de lo que se denomina en niveles aceptables de un compuesto, que es vinclozolina, que nos lo tomamos cada día en la frutilla, en el vino, etc. Y finalmente, de alguna forma todo esto les da un poco la idea de la importancia de lo que se denomina investigación y desarrollo, es decir, por qué investigamos, qué razón social tiene, qué sentido tiene. Nos podemos hacer muchas preguntas, nos podemos hacer muchas más. En el caso de los disruptores endocrinos y de todo este tipo de compuestos que tienen efecto sobre, en este caso, sobre la fertilidad y la reproducción, yo añadiría una letra más, que es la letra R. La letra R es de regulación. Quiere decir que es importantísimo y fundamental que hagamos investigación para determinar cuál es el efecto de estos compuestos. Pero inmediatamente es tan importante o más que los organismos competentes para regular sobre estos compuestos regulen. Si un compuesto, y además aplicando lo que se llama el principio de precaución, si un compuesto tiene capacidad o tiene posibilidad, con datos, como estamos viendo, demostrados, de producir un efecto, y un efecto no solamente ya en nuestras generaciones, sino en nuestros descendientes, en primera, en segunda o en tercera generación, estamos hablando, tiene que regular. ¿Y por qué digo esto? Y voy a poner un ejemplo bastante claro y bastante paradigmático. Incidencia de cáncer testicular en países nórdicos, en Europa. En rojo es aumento, en azul clarito es pocos niveles, en azul más oscuro niveles más bajos. Vemos que dentro del mapa de Escandinavia hay zonas como esta, que eran rojas entre 1089 y 1094, y que entre el 98 y el 2003 han aumentado muchísimo sus niveles de cáncer testicular. Sin embargo, en otras, como estas zonas de Finlandia, ha caído relativamente. Evidentemente, lo que esto está suponiendo aquí de aumento no es que en el año justamente 1998 haya habido más contaminantes, son los efectos de a lo mejor de hace 20 años, son los efectos de hace 30 años. Y la otra cuestión es que no podemos pensar que es que, claro, la población noruega genéticamente o tiene unas características distintas, porque si uno analiza además el mapa político, el mapa real de Escandinavia, ve cómo la línea está absolutamente asociada a la línea de la frontera. ¿Qué quiere decir? Evidentemente que en Noruega hubo una regulación totalmente distinta a la regulación que hubo en este caso en Suecia, que estaba pegada al lado.
Las consecuencias de esa regulación las estamos viendo ahora. No de la regulación de ahora, sino de la regulación de hace unos años. El domingo ustedes votan. Hay que pensar también en que nuestros gobernantes sean capaces de regular en un momento determinado basados en el conocimiento y en los datos que les estamos ofreciendo desde el mundo de la investigación y el desarrollo, a la que espero que alguno de ustedes o todos se dediquen para aumentar este tipo de iniciativas. Y ya con esto termino. Una imagen que me mandó mi hijo desde las Islas Canarias, de una playa, no se ve muy bien, unos brotes verdes que aparecen, porque para mí es bastante simbólica de si conseguimos investigación y desarrollo y regulación en todos estos compuestos, en todos estos elementos que nos rodean, pues tendremos sociedades más fértiles, más sanas y sobre todo más justas. Y nada más. Muchas gracias. Entonces ahora que tenemos espacio para preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes quieran hacer. Hay un micrófono que aquí hay un... Estoy tomando talatos y bisfenol. Gracias, doctor. Sí. A mí me queda una duda. Dentro de lo que usted habló al final de los países nórdicos, porque en el gráfico que mostró anteriormente del cáncer testicular, mostraba que los países que estaban justo al frente, Estonia, Lituania, Letonia, faltó Alemania y Rusia, creo, tenían mucho más bajo el cáncer testicular. ¿Se atribuye también a esto de la regulación del gobierno o a algo que hay en el que se esté votando ahí mismo porque están todos... Claro, vamos a ver, yo he puesto el ejemplo en cuanto a la regulación. Si no hay regulación, puede que haya o puede que no haya. Es decir, en dos países en los que no hay regulación, en los dos casos, podemos tener que nos pongan una fábrica que nos está lanzando DDT o lo que corresponda en su momento, y en el otro país no han puesto la fábrica. Eso puede suceder, efectivamente. Pero si hay regulación, los niveles que van a soltar no van a ser los niveles que pueden ocasionar la situación. Es decir, que podemos tener, efectivamente, la cuestión es que en Finlandia haya menos industrias o sistemas, pero estamos hablando de compuestos que están ampliamente extendidos en todo el mundo. Por ejemplo, le voy a dar un dato que comentaba, yo creo, el otro día. Hace como 6 años se ofreció a los ministros y ministras de Medio Ambiente de la Comisión de la Unión Europea, a los 27, la posibilidad de hacerse un análisis de sangre para determinar si tenían compuestos de esta naturaleza en su sangre. Se analizaron, se ofrecieron prácticamente todos dijeron sí, yo soy ministro de Medio Ambiente, cómo no, aquí está mi brazo, saquen la sangre que quiera. Se analizaron 118. De los 118 compuestos que se analizaron, la ministra más limpia en aquel momento era la española. Solamente tenía 48. 48 compuestos de los 118. Y el ministro más contaminado era, me parece, Eslovenia, que tenía los 118. Los tenía todos. ¿Qué quiere decir? ¿Que en Eslovenia hay más contaminación? Pues evidentemente hay más contaminación. La causa de la contaminación es, por una parte, la industria que puede generarla, o el sistema que puede generar, pero no creo que en Eslovenia, digamos, haya más industria generadora que en Alemania, por no poner... quizá hay otro tipo de regulación. A lo mejor en España hay menos que en Eslovenia, bien, pero en Alemania o en otro sitio probablemente hay mayor industria, pero hay mayor regulación. Ese era un poco el concepto. ¿Otra pregunta?
Yo quisiera, doctor, muchas gracias por su presentación ante todo, pero yo quisiera saber su opinión sobre los grupos que opinan todo lo contrario. Hay muchos investigadores también que opinan que los disruptores endocrinos no tienen ningún efecto. Justo recién, hace un par de días atrás, leí un Toxicology donde hubo una publicación que decía que los disruptores endocrinos y sus efectos eran un mito urbano y se basaban en dos puntos importantes: en el efecto que tienen los fitoestrógenos, que se ha demostrado, entre comillas, que tiene un efecto positivo, y el efecto de las hormonas anticonceptivas en sí, que son principales disruptores endocrinos, pero que si uno las deja de tomar, vuelve a recuperar la fertilidad, la hembra, sin ningún tipo de efecto adverso. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto de esas dos teorías, de la teoría sobre los fitoestrógenos y sobre las píldoras anticonceptivas, que siendo disruptores endocrinos, aparentemente no tienen efectos importantes? Yo trato siempre de utilizar, por una parte, el método científico para decir lo que pueda decir, y por otra parte, y como consecuencia, el rigor en lo que se dice. Los que dicen esto, no sé los métodos científicos que utilizan, aunque lo publiquen en revistas científicas, y el rigor con lo que se hacen, o la discusión del rigor con lo que se hacen ese tipo de cosas. Cuando se habla, por ejemplo, dices en la primera pregunta, los fitoestrógenos. Fitoestrógenos son estupendos, maravillosos. La gente tome soja y... Claro, hay compuestos fitoestrógenos que pueden ser estimulantes de la esteroidogénesis. Bien, no digo que no. No sé hasta qué nivel y no sé cómo, cuando mezclados con bisfenol A y con otro tipo de cosas, van a generar problemas en la persona que los toma en las generaciones siguientes. Que me lo demuestren, o sea, decir, cuando lo dicen que me lo demuestren, no pasa nada. Y hay fitoestrógenos. Por ejemplo, la cearalenona es un fitoestrógeno. De alguna forma es un producto de un contaminante de cereales por un hongo. Hombre, normalmente en países más o menos controlados en ese sentido, los granos se acumulan en zonas secas, no hay contaminaciones de hongos y por tanto no hay mucha cearalenona en el grano. Pero hay datos, y ahí se puede ir a la literatura, en los cuales los niveles son miles de veces mayor que las que puede haber en sangre o en exposición en otros países, por ejemplo en India. Entonces, hay datos en India y en algunos países de África donde la cerveza generada por centeno, por granos contaminados con el hongo, que han producido un fitoestrógeno, o sea, no todos, son impresionantes. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, en lo que hemos presentado ahí, que niveles muchísimo más bajos que esos de cearalenona directamente generan desregulación de 2.600 genes. Mire usted, yo no me invento nada, o sea, decir, estos son los datos de 2.600 genes. Y este gen, con respecto a su control, está 10 veces más aumentado. Y este gen codifica para esta proteína y, por tanto, uno puede analizar ahí miles de cosas. Y eso se puede analizar. Es decir, que lo de los fitoestrógenos, vayamos a los datos reales y a los datos científicos. Y con respecto a lo demás, vuelvo un poco a lo mismo. Ahí, una vez lee un artículo, no tiene ningún efecto. Artículos científicos. No, parece que no pasa nada, y se pone a investigar, bueno, a ver cómo han hecho este trabajo y tal, y desde luego en otras situaciones no pasaría un control mínimamente de rigor. Y casualmente, cuando ve uno la afiliación de los autores, por ejemplo, en un trabajo relativamente reciente que dicen que no, publicado en Reproductive Toxicology, la afiliación de los autores todos son pertenecientes a Bayer, que es la empresa en la que produce el pesticida. No pasa nada. Lo que se llama conflicto de interés. Si no me pregunta, entonces le damos las gracias, Jesús. Gracias.